Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar una serie de videos sobre lo que es el recto y la vejiga. Como objetivos iniciales vamos a plantear, identificar las relaciones que tienen estos dos órganos entre ellos y con órganos que están a su alrededor. Vamos a comprender su irrigación y su drenaje venoso. Vamos a diferenciar sus características anatómicas propias del recto y de la vejiga y vamos a relacionarlo finalmente en la clase presencial con las alteraciones clínicas más frecuentes. Esta presentación o esta serie de videos va a estar dividido en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de lo que es el recto y sus características. En el video posterior hablaremos de la vejiga y sus características. Y finalmente haremos una sesión con algunas imágenes reales identificando las estructuras que hemos estudiado. Comenzaremos entonces con lo que es el recto. Como generalidades podemos decir que el recto comienza más o menos en esta porción, donde encontramos la unión entre el colon sigmoide o la unión entre el sigmoide y el recto, que más o menos tiene un tamaño aproximado de unos 14 centímetros, lo que es el recto como tal, más 4 centímetros de lo que es el canal anal, para un total de 18 centímetros. Otra de las características que vemos que es importante, que tiene algunas convejidades. Entonces acá vemos que en la parte superior tenemos una flexión que se desvía hacia el lado derecho. Posteriormente vemos una flexión que está una curvatura hacia su lado izquierdo. Y finalmente nuevamente otra flexión, otra curvatura nuevamente hacia su lado derecho. Es decir, dos flexiones del lado derecho y una flexión hacia el lado izquierdo. También como observamos, vamos a ver que tiene unas capas de tejido o de músculo longitudinal que se continúan hacia la parte inferior y por la parte más interna vamos a ver unas capas en sentido circular. La parte muscular entonces está dividida en unas fibras longitudinales externas y unas fibras circulares internas que van a continuarse para formar más abajo lo que se conoce como el esfínter interno del ano, que es un tejido liso, de características lisas, por lo tanto que está inervado por los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. Vamos a mirar que también igualmente hace parte, lo vamos a delimitar un poquito más en las estructuras posteriores, de un esfínter externo del ano, que por el contrario es músculo estriado y está inervado específicamente por el nervio pudendo. Y este músculo intermedio que encontramos acá es parte de un músculo que es el elevador del ano, y es un músculo que vamos a estudiar cuando estemos viendo la porción del perineo. Como ustedes pueden diferenciar, este músculo de esfínter externo del ano tiene tres porciones que, como les digo, más adelante las vamos a delimitar. Estas son entonces las generalidades de la configuración externa. Si lo vemos en otra imagen, vemos nuevamente sus flexuras, cambian un poquito menos marcadas, inicialmente una hacia el lado derecho, luego una hacia el lado izquierdo y luego una menos marcada nuevamente hacia el lado derecho. Vemos nuevamente cómo cambian las características cuando se convierte aquí más o menos a esta altura en lo que era colon sigmoide y se convierte en recto. Vemos cómo las tenias comienzan a desaparecer o desaparecen y se forman estos músculos longitudinales ya más profusos, mucho más marcados, y también desaparecen, o la forma de diferenciarlo anatómicamente también es porque no vamos a tener la presencia de los apéndices epiploicos. Vemos entonces acá como tenemos esta flexura, vamos a ver también que hay unas flexuras con una concavidad anterior. Sin embargo, antes de mirar esa característica, vamos a entrar o vamos a delimitar algo de sus características internas. Entonces aquí tenemos nuevamente más o menos el punto de unión entre el recto y el sigmoide, la unión recto-sigmoidea, y vemos que esas curvaturas que hace la mucosa forman estos repliegues en la parte interior, que se llaman las válvulas del recto. Son unos repliegues de la mucosa que van a formarse, uno a nivel superior, uno intermedio y uno inferior. Vamos a ver que estos dos primeros están localizados en la porción izquierda, ¿eh? Y que este intermedio está localizada
en la porción derecha. De hecho, este intermedio o este medio es el más pronunciado de los tres. ¿Listo? Y estos dos generalmente son los que se conocen como las válvulas de Houston, como nombre o como epónimo que se utilizaba antes para esas características. Pero sin embargo, hoy los podemos llamar pliegues del colon o pliegues transversos del colon. Si seguimos el colon hacia su parte inferior, encontramos cómo aparecen unas columnas anales, que son esas estructuras que ustedes van a ver aquí como en forma específicamente de columnas, antes llamadas columnas de Morgagni, y entre ellas encontramos unos espacios que son los que se denominan los senos rectales. Esos senos rectales van a tener estructuras vasculares en su interior. Y en la parte más baja vamos a encontrar unas valvulitas que no tienen una función, algo funcional, que se llaman las válvulas rectales. Las válvulas rectales. Por debajo de esas válvulas rectales vamos a delimitar esta línea que es como en forma, tiene esta forma, vamos a delimitarla por este lado, ¿sí? Y por eso se conoce como la línea pectínea. Esa línea pectínea está delimitando el cambio de mucosa de la parte superior, ¿sí?, a la parte interna, que esto ya de aquí para abajo sería lo que conoceríamos, esto que estoy delimitándolos a este lado, sería lo que conoceríamos como el canal anal. Entonces, aquí tenemos, todo esto sería recto propiamente dicho, y esta parte inferior sería lo que conoceríamos como el canal anal. Esta línea pectínea, entonces, como les decía, representa el cambio de mucosa que hay o que se presenta entre lo que era la mucosa del recto, teniendo un epitelio propio del sistema digestivo. Vamos a poner acá epitelio digestivo. Y en este canal anal vamos a empezar a encontrar un epitelio plano, estratificado, propio de las estructuras que están en contacto con la parte exterior del cuerpo. Un poquito más abajo, en la parte más inferior, vamos a encontrar otra línea, que es la línea anocutánea, donde nuevamente vamos a tener un pequeño cambio de epitelio, donde este epitelio plano estratificado va a pasar a un epitelio plano estratificado también, pero la diferencia es que como ya estamos hablando de un plano cutáneo, este epitelio plano estratificado va a tener queratina. Entonces, esa diferencia es importante y pues finalmente acá vamos a tener la parte externa del ano donde pues finalmente vamos a poder hacer la excreción del material o el contenido fecal. Si miramos acá entonces, vemos como acá tenemos también delimitado a ese esfínter interno del ano y vemos acá como tenemos también o podemos delimitar estas estructuras que la vamos a ver mejor en otra imagen ahorita, que es ese esfínter. Todos estos tres forman parte de esas tres porciones de lo que era el esfínter externo del ano. Recordemos nuevamente, está caracterizado por músculo liso, por inervación autónoma y que este es un músculo estriado, por lo tanto tiene inervación somática, específicamente el nervio pudendo. ¿No? Esas son las características generales de esta porción o de estas porciones del colon, del recto, perdón. Si seguimos aquí, entonces vemos un poco más un acercamiento a lo que son esas columnas anales. Las podemos ver muy bien delimitadas. Vemos entonces aquí con la flecha, les voy a delimitar los que son los senos rectales. Y finalmente aquí vemos algo de esas válvulas que les hablaba en la parte inferior, las válvulas anales. Aquí vemos entonces y delimitamos con una línea punteada lo que sería la línea pectínea. Y finalmente acá con una línea también punteada voy a delimitar de lo que sería la línea anocutánea. Vemos entonces acá nuevamente este esfínter, todo este músculo que están viendo en esta porción, en este dibujo, estamos viendo todo de lo que es el esfínter interno del ano. Y aquí vemos las tres porciones. Entonces acá tenemos una, dos y tres porciones de lo que es el esfínter externo. Entonces generalmente hablamos de una porción profunda
y una porción superficial y una porción subcutánea. Las tres partes de un mismo músculo. Y acá, esta parte de este músculo que vamos a tener va a ser parte de el músculo elevador del ano, que como les digo, pertenece a la porción del perineo. Entonces, muy importante esta porción, por eso hicimos el acercamiento. Y lo otro muy importante que vemos acá es que a través de esta porción submucosa del ano, del recto y del ano, podemos observar estos plejos venosos, que son los que se conocen como las hemorroides internas, estas que vemos acá, y estas que vemos acá son las que se conocen como hemorroides externas. ¿Listo? Que son las que a veces se inflaman, a veces se trombosan un poquito, se hacen mucho más evidentes cuando las personas permanecen mucho tiempo de pie o también permanecen mucho tiempo sentadas en el baño intentando hacer del cuerpo. Entonces, eso es importante porque puede generar una condición bastante molesta por la muy rica inervación que tienen las estructuras a este nivel. Entonces es bastante importante que lo tengamos claro. Bien, si continuamos entonces vemos una vista de otra cara nuevamente, de la misma parte anterior de lo que es el ano, pero ya empezamos a tener un poco más de noción de sus relaciones hacia la periferia. En este caso nuevamente, simplemente para recordarlo, vamos a tener estos dos repliegues, en que se ve muy marcado el pliegue intermedio, el pliegue medio y un poco menos marcado el pliegue superior. En este caso no vemos el pliegue superior. Algo importante de entender el recto es su relación que tiene o va a tener con el peritoneo. Entonces el peritoneo va a venir, va a descender por toda esta porción, a caer como una sábana, va a cubrirlo por su cara superior y por lo tanto va también a cubrirlo por su cara lateral. Sin embargo, la porción inferior del recto va a estar desprovista de lo que es el peritoneo. Entonces, este mismo peritoneo que estaba cubriendo la parte baja de los órganos abdominales. Vamos a ver después que se van a formar unos fondos de saco importantes. Aquí delimitamos lo que es parte del músculo elevador del ano. Vamos a ver que está compuesto por varias porciones. Y aquí parte del músculo obturador interno que también lo estamos viendo en esta porción. Algunos vasos importantes que después vamos a estudiar con profundidad. Y vemos aquí cómo va a adquirir relaciones. En este caso estamos mirando una imagen masculina. Entonces vamos a tener acá relaciones importantes con lo que es el conducto deferente, que viene a través del cordón espermático, y con el uréter, que viene desembocando en la vejiga. Y vamos a ver después, un poquito más adelante, que acá muchos de los vasos que están empezando acá son vasos de la arteria ilíaca interna, que van a tener relaciones con las estructuras, con esta porción, que es lo que conocemos como porción pélvica. Nuevamente vemos los plexos hemorroidales profundos y, perdón, internos, y vemos también los plexos hemorroidales externos. Músculo nuevamente, el esfínter externo del ano, y nuevamente aquí parte del esfínter interno del ano, que se continúa con esas fibras que habíamos dicho ya, que venía de las fibras circulares de la porción interna, de esa porción mucosa que recubría la pared del recto. Aquí para que no se me desubiquen, acá está la porción, ¿sí? La porción de la rama del isquion. ¿Sí? Más arriba acá pues está lo que es el pubis, para que nos ubiquemos un poco en cómo estamos viendo la imagen, ¿sí? Entendiendo que lo que estamos viendo hacia allá, hacia adelante, sería la cara anterior, y lo que estaríamos acá viendo hacia atrás sería la cara posterior. Vamos a ver en este corte entonces cómo también otra cosa importante son estas curvas o esta curvatura que hace el recto en un sentido muy parecido a lo que hace el hueso sacro. Lo que hay que entender es que inmediatamente pasa por la parte inferior, esta parte empieza a hacer esta curvatura y se viene hacia adelante un poco. Entonces tenemos primero una concavidad bien hacia posterior y después venimos a tener una concavidad un poco hacia anterior para desembocar acá en lo que ya es el ano. Entonces vamos a identificar acá también algunas estructuras en esta porción masculina y vamos a ver que las relaciones que va adquiriendo
también son diferentes a medida que vamos cambiando de sistemas. Entonces aquí podemos diferenciar lo que es el mesocolon sigmoide. Acá seguimos diciendo que es colon sigmoide porque tenemos presencia de austras, tenemos presencia de apéndices epiploicos. Miren que aquí, a este punto más o menos que la unión, ¿sí? Podemos ver que ya desaparecen las tenias y desaparecen los apéndices epiploicos. Y seguimos, empezamos a ver las fibras ya longitudinales que van a cubrir lo que es el recto. Vemos aquí parte de ese músculo elevador del ano que les hablaba hace un rato. Y vemos aquí, hacia la parte anterior, digamos, vamos a mirarlas, sacar las estructuras de anterior a posterior. Aquí tenemos lo que es el pubis, tenemos lo que es la vejiga urinaria, y la vamos a estudiar posteriormente. Tenemos, por aquí vemos entonces cómo entra el uréter, tenemos acá el conducto deferente, y vemos aquí entonces cómo están las vesículas seminales, y aquí vemos cómo está la próstata. Vemos que entre la próstata y las vesículas seminales y el recto hay una pequeña fascia, que es lo que se conoce como la fascia de Denon-Villers, que va a estar entre esas dos estructuras. Vamos a ver cómo esa fascia hace como un tabique que está, digamos, impidiendo el contacto directo entre esas dos estructuras. Sin embargo, si comprendemos esto, podemos entender por qué a través de un tacto rectal, ¿sí?, un dedo colocado a través del recto, yo puedo hacer palpación directa de lo que es, sobre todo acá, lo que es la próstata, la parte posterior de la próstata. Por eso es uno de los exámenes que más se utiliza para examinar este órgano. No menos importante acá, entonces vamos a encontrar nuevamente las tres fibras, la porción subcutánea, la porción superficial y la porción profunda del músculo. ¿Cuál es ese? El músculo transverso, perdón, el músculo esfínter externo del ano. Y aquí vemos un poquito más hacia lo profundo la parte del esfínter interno del ano. Acá estamos viendo los músculos transversos superficial y profundo del periné. Ahí venía mi parte transversa. Y digamos que esas son las relaciones que podemos encontrar, teniendo en claro que también acá a la porción del sacro vamos a tener relaciones con la arteria sacra media, con la arteria sacra lateral y con algunos nervios y ganglios simpáticos que van a estar ahí, específicamente los ganglios simpáticos sacros y los plejos hipogástricos que van a servir de inervación simpática y parasimpática a esta estructura. Entonces, estas serían sus relaciones generales en lo que es el sistema masculino. Vamos a ver entonces cómo cambian estas relaciones en el sistema femenino. Entonces, si vamos nuevamente de adelante hacia atrás, encontramos acá la vejiga, encontramos nuevamente solamente el ureter, porque pues, en la mujer no existe un conducto deferente, pero sí encontramos el útero, encontramos acá las trompas uterinas y vemos acá parte de lo que será la vagina, en continuación con esas paredes del útero. En este caso no hay una fascia que nos delimite, simplemente hay una pequeña porción del peritoneo que está acá recubriendo y vamos a encontrar este fondo de saco muy importante, que también lo conocemos como el fondo de saco recto uterino, pero que es más conocido en el mundo clínico como el fondo de saco de Douglas, que es uno de los sitios más declives y más profundos del peritoneo o de los fondos de saco peritoneales. Aquí encontramos otro fondo de saco menos profundo, que es el fondo de saco vesicouterino, ¿no? Y si nos devolvemos un segundito solamente a la imagen del hombre, podemos ver que en el hombre solamente existe un fondo de saco, que es el fondo de saco recto vesical, pero que únicamente existe en el hombre, ya que en el hombre pues no tenemos una presencia intermedia de lo que es el útero. Vemos nuevamente acá cómo aparecen las tres fibras de los músculos esfínter externo, el esfínter interno acá del ano, el elevador del ano, acá en una porción más superior, y nuevamente los músculos transversos superficial y profundos del perineo. Es decir, que casi que lo que cambia las relaciones que mantienen las estructuras que están acá es básicamente la relación o el cambio que tiene con la presencia del útero y de la vagina a través y que se relacionan también de manera directa con lo que es el recto. Continuando acá, entonces vemos nuevamente esquematizadas estas relaciones. Entonces, nuevamente acá pintamos lo que es el recto. Tenemos acá lo que es la vejiga urinaria. Vemos acá como partes de la vejiga que vamos a profundizar un poco más acá. Todo lo que es la uretra masculina, que vamos a ver que es mucho más grande que la uretra femenina. Y nuevamente acá encontramos
específicamente es el lóbulo posterior de la próstata, y volvemos a hacer la indicación de cómo a través de un dedo yo puedo palpar, ¿sí? El tacto rectal puedo palpar claramente esa próstata y saber si hay alguna alteración sobre ella. Vemos, como les decía, relaciones importantes con muchos de los vasos de la arteria ilíaca interna, también como habíamos dicho con el conducto deferente y con el uréter que también viene descendiendo por acá. Después vamos a estudiar a profundidad un poco esas ramas de la arteria ilíaca interna. Simplemente por ahora se las voy a nombrar para que no queden pues en el tintero. Nuevamente vemos entonces acá la porción femenina. Nuevamente acá esquematizamos el recto, el útero, la vagina, la vejiga, poner con BE para que se diferencie de la vagina. Este útero vamos a hacer la U más clara para que entiendan la U. Y aquí entendemos entonces cómo adquiere relaciones con la vagina en un principio, pero en la parte superior empieza a adquirir relaciones directamente con el recto, y específicamente con el derecho del fondo del saco recto uterino, que es muy importante, como les decía, es uno de los sitios más declives que tiene o que va a tener estas porciones del peritoneo. Vemos acá esos pliegues longitudinales que acaban a formar las columnas anales en la parte más inferior, y nuevamente empezamos a ver parte de ese músculo del esfínter externo del ano y aquí del esfínter interno del ano. Más adelante vamos a ver que acá está el esfínter externo de la uretra, que es el esfínter voluntario de la porción uretral. Entonces, esa es otra característica que vamos a ver ahí más adelante. Bien, acá en un esquema vemos también cómo está relacionado con estos músculos que van a formar porción del piso pélvico, de este músculo que es el músculo piriforme o piramidal. Vamos a ver todos estos músculos que ustedes están viendo aquí, son parte de ese músculo elevador del ano que estudiaremos posteriormente a profundidad, y nuevamente esa relación importante entre el recto y la uretra que ustedes no deben olvidar porque es muy importante. Los tres pliegues, el superior, el inferior y el pliegue intermedio, que recordemos que es el pliegue que generalmente se encuentra más marcado. También de una vez les digo que es posible que los otros pliegues no se encuentren y no estén presentes y pues no tienen ninguna alteración funcional ni fisiológica. Entonces vamos a repasar algo importante, y es la irrigación del recto. La irrigación del recto proviene de tres fuentes principales. Entonces vamos a tener una primera arteria que va a ser una rama de la arteria mesentérica inferior, que se llama la arteria rectal superior. Vamos a tener una rama de la arteria ilíaca interna y se va a llamar específicamente la arteria rectal media, y una rama de la arteria pudenda interna que va a ser la arteria rectal inferior. Entonces vemos que vamos a tener tres arterias, ¿sí? Las tres muy importantes, aunque esa arteria rectal media es la de menor calibre de las tres arterias rectales. Entonces, en este esquemita, acá tenemos a lo que era la arteria mesentérica inferior. Ya sabemos que aquí va a sacar una cólica izquierda y se va a ir allá a anastomosar con los vasos cólicos de la cólica derecha, y acá pues, va a dar sus ramos cólicos propios, y vamos a tener un tronquito de las arterias sigmoideas donde salen 2 a 3, a veces 4 arterias sigmoideas, y como rama terminal vamos a tener esta arterita, si la continuamos acá, que es la arteria rectal superior, una arteria impar, que se va a ir una rama anterior y una rama posterior para ir a irrigar lo que es el recto. A veces hay una arteria intermedia, que es la que llaman la ácidos del recto, que también viene de esa arteria rectal superior. Si seguimos, vemos entonces aquí que tenemos acá los vasos ilíacos. Acá tenemos la arteria ilíaca interna, y vemos acá como a través de esta arteria ilíaca interna, de esas múltiples ramas que ya tiene, una de sus ramas puede ser, vamos a ver si la logramos delimitar acá bien, debe ser esta ramita que está viniendo por acá, esta arteria que es la rectal media. Rama nuevamente de la ilíaca interna, que va a tener diferentes ramas, entre ellas la arteria umbilical, por ahora solamente las voy a nombrar, la arteria obturatriz, una arteria que se llama la vesical superior, que hace rama de esta umbilical. Vamos a tener a veces arterias vesicales inferiores. En la mujer vamos a tener arterias uterinas, vamos a tener arterias vaginales a veces, y como rama terminal de esta arteria ilíaca interna vamos a tener la arteria pudenda interna. Acá solamente puse unas ramas de un tronco que es el tronco
anterior de esta arteria ilíaca interna. Y como les digo, posteriormente hablarán en una clase con detalle de sus ramas y la distribución de sus ramas. Sin embargo, para que no quede dentro del tintero, pues les acabo de nombrar sus ramas más generales o principales. Si seguimos acá, vemos cómo después de salir de la porción sacra, esta arteria ilíaca interna como rama terminal nos va a dar esta arteria que está saliendo acá, que es la arteria pudenda. O sea que estaremos viendo la arteria pudenda. Y esa arteria pudenda es una de las primeras ramas que da, que se distribuye hacia la parte externa de lo que es el ano, hacia la arteria rectal inferior. Entonces, la importancia de esto es solamente la gran irrigación que va a tener, como lo vemos acá. Lo vemos aquí en la parte inferior de la pantalla. Vamos a acomodar un poco acá el esquemita a esta arteria rectal inferior. Y acá estamos viendo es el esquema del drenaje venoso y ya les voy a explicar por qué. Esta arteria rectal inferior, habíamos dicho que viene de la arteria ilíaca interna, por lo tanto va a desembocar a los vasos ilíacos internos. Lo mismo que le va a pasar a la arteria rectal media, que también venía de esos vasos ilíacos internos, por lo tanto va a terminar en el mismo sentido. Es decir, ambos van a ir a través de los vasos ilíacos internos a los ilíacos comunes y van a terminar confluyendo a drenar a la vena cava inferior. Sin embargo, si observamos lo que pasa con la arteria rectal superior, vemos acá cómo la vamos a seguir y vemos cómo a través de su bifurcación, acá vemos esa porción intermedia que es la que a veces llamamos ácido rectal, vemos cómo va a terminar en la vena mesentérica inferior. Y si recordamos, esta vena mesentérica inferior, ya sea que desemboque en la vena esplénica o ya sea que desemboque directamente en la vena mesentérica superior, va a formar parte de lo que es la vena porta hepática. Es decir, que no va a desembocar directamente en esta vena cava inferior. Sin embargo, ustedes notan hay una gran cantidad de anastomosis, de comunicaciones entre estos plejos venosos que se forman alrededor del recto, y eso permite, o es una de las anastomosis que se presenta en el cuerpo de los sistemas porto-cava. Esa es una implicación funcional bien importante, pero también es bien importante que comprendan dos cosas. Uno, que alteraciones hepáticas pueden llegar a causar alteraciones desde el punto de vista de las venas hemorroidales, que son las mismas. Entiendan que cuando yo le digo vena hemorroidal media o hemorroidal inferior, estoy hablando de las mismas estructuras que rectal media o rectal inferior. Y lo otro importante desde el punto de vista farmacológico, es que cuando yo coloco un medicamento por vía rectal, puedo observar que parte del medicamento vaya al hígado, entonces haya metabolismo hepático, pero que parte del medicamento vaya a la circulación sistémica. Cuando el medicamento hace metabolismo hepático, mucha de la porción del medicamento se inactiva y eso se conoce como el efecto de primer paso. ¿Sí? Sin embargo, cuando va a la circulación sistémica, el medicamento va a carecer de efecto de primer paso. Entonces, cuando estudian farmacología, les van a decir que la vía rectal tiene una probabilidad intermedia de tener efecto de primer paso, mientras que la vía oral, por ejemplo, siempre va a tener efecto de primer paso porque si recordamos todas las venas que van del sistema digestivo van a terminar de alguna manera u otra llegando a la vena porta. Mientras que la vía circulatoria a través de las venas, la vía venosa, digamos, va a tener 0% de efecto de primer paso. Entonces, eso es muy importante, como les digo, desde el punto de vista de la parte farmacológica. Finalmente, entonces, vamos a hablar de la inervación. La inervación, como les decía, del recto va a prevenir principalmente de los plejos hipogástricos, que van a tener que ver con la inervación autónoma, es decir, van a llevar las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas. Y también vamos a, como hemos dicho, vamos a tener una inervación somática a través del nervio pudendo, del nervio pudendo, que no le decimos interno, la que se dice interno generalmente la arteria, que va a llevar inervación somática y específicamente a ese músculo esfínter externo del ano, como les decía, tenía una contracción voluntaria. Desde el punto de vista del drenaje linfático, generalmente el drenaje linfático sigue el trayecto
más o menos parecido a lo que es el drenaje venoso. Sin embargo, hace estaciones en algunas estructuras importantes y los voy a dejar por favor para que me lo repasen y lo vamos a repasar de una manera un poquito más precisa durante la sesión presencial. Por ahora vamos a dejar acá este primer video de recto con las generalidades, es lo que se espera que se maneje principalmente, y posteriormente en el siguiente video vamos a empezar a hablar de lo que es la vejiga. Muchas gracias.